Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Los saludo y bendigo con sus familias. Estamos en la segunda parte de este Catecismo, las fiestas de nuestro Señor, de la Virgen y de los Santos. Pregunta 196 de la segunda parte a 208 de fiestas de San Pedro y San Pablo y santos apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Bien, los apóstoles fueron discípulos de Jesucristo, escogidos por él para que fuesen testigos de su predicación, de sus milagros, depositarios de su doctrina, investidos de su autoridad y enviados para anunciar el Evangelio a todas las gentes. Muchas cosas en pocas palabras, dice el Papa. Entonces, los apóstoles fueron los discípulos y los escogidos de Jesucristo. Fueron escogidos por él. Son 12. Y San Pablo va a ser número 13. Fueron escogidos por Jesucristo para que fuesen testigos de su predicación, de sus milagros, primero. Segundo, depositarios de su doctrina y enseñanza. De hecho, les dijo, quien usted escucha, me escucha. Quien usted rechaza, me rechaza. Fueron investidos de su autoridad. En efecto, les dio poderes. Por ejemplo, los consagró sacerdotes el Jueves Santo, cuando tomó el pan y el vino, los bendijo, dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en memoria mía. El día de la resurrección les dio su Espíritu Santo para perdonar los pecados. El día de la ascensión les dio todo poder de ir en todo el mundo, predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizarlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar a todos los pueblos el Evangelio. Entonces no son cualquiera. Todos los apóstoles dejaron lugartenientes que llamamos obispos y presbíteros. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de robar el libro santo de los apóstoles y de sus discípulos auténticos y lugartenientes, que es la Iglesia Santa Católica, y predicar a su modo y hacerse pasar por apóstol enviado de Cristo. No. Cristo dejó las cosas ordenadas. Cristo dio a los apóstoles el poder de predicar, el poder de enseñar, el poder de perdonar los pecados, el poder de consagrar su cuerpo y sangre, el poder de bautizar, y los apóstoles dejaron lugartenientes. No hay de otra. No hay de otra. El que pretende leer la Biblia y supuestamente conoce Biblia y lee Biblia, debe hacer caso. Capítulo 15, 24 de los Hechos, ¿qué dicen? Los apóstoles dicen a los fieles de Antioquía: gente sin nuestro conocimiento y autorización fue perturbar a ustedes, no les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, y ahí les dan directrices. San Pablo dice a Timoteo, obispo, 1 Timoteo 6:20, cuide, Timoteo, guarde el depósito, guarde de custodia el depósito. Sí. No imponga la mano a la ligera sobre cualquier cabeza, para que no tengas pecados con él. Timoteo, lo que oíste de mí, confíalo a hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. Está ahí, 2 Timoteo 2:2, al inicio de Tito. Tito, te dejé en Creta para que arregles lo que falta. No, que hermanos, los apóstoles son las columnas de la iglesia, y los apóstoles dejaron lugartenientes que llamamos papa, obispo y presbítero. ¿Cuál fue el fruto de la predicación de los apóstoles? El fruto de la predicación de los apóstoles fue la destrucción de la idolatría y el establecimiento de la religión cristiana en el mundo romano, en 3 continentes, ¿no? Destrucción de la idolatría, que era una religión falsificada en el cual el demonio intervenía y enseñaba vicios y pecados a la gente. Sí, es fácil fundar religiones humanas. El demonio interviene. Los apóstoles y sus sucesores predicar el Evangelio, y finalmente 312 años después pudieron derrumbar la idolatría pagana
Ellos fueron perseguidos, asesinados, matados. Por ejemplo, todos los apóstoles, menos San Juan, fueron martirizados. ¿De qué medio se valieron los apóstoles para persuadir a las naciones que abrazasen la religión cristiana, la católica? Los apóstoles persuadieron a las naciones que abrazasen la religión cristiana confirmando la divinidad de la doctrina que predicaban con la fuerza de los milagros, con la santidad de la vida, con la constancia en los padecimientos y con dar por ella su misma vida. Los apóstoles predicaban y daban pruebas que esa religión es divina, haciendo milagros, y viviendo en santidad, y también padeciendo y muriendo por esta religión. Del año 64 a 312, ser cristiano en el Imperio Romano era prohibido por ley, con pena de muerte. Hubo 9 persecuciones generales y muchas locales. La religión cristiana no se impuso ni por la violencia, ni por la astucia, ni por interés. Fue predicada por almas santas y perseguidas y rechazadas, mientras que otras religiones se impusieron con guerras y con dominación. ¿Por qué se celebra con mayor solemnidad la fiesta de San Pedro y San Pablo? Se celebra con mayor solemnidad la fiesta de San Pedro y San Pablo porque son los príncipes de los apóstoles. ¿Por qué San Pedro y San Pablo se llaman príncipes de los apóstoles? San Pedro y San Pablo se llaman príncipes de los apóstoles porque San Pedro fue especialmente escogido por Jesucristo por cabeza de los apóstoles y de toda la iglesia. De hecho, después de su resurrección, Jesús 3 veces pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas, mis corderos. Y San Pablo fue el que más trabajó en la predicación del Evangelio y en la conversión de los gentiles, de los pueblos no judíos, griegos, especialmente romanos y sirios. ¿Dónde tuvo San Pedro su sede? San Pedro tuvo primero su sede en Antioquía de Siria, después de escapar de Jerusalén. Después la trasladó y la fijó en Roma, capital entonces del Imperio Romano, y ahí acabó los largos y penosos trabajos de su apostolado con glorioso martirio el 29 de junio del año 67. Lo crucificaron por no ser romano de nacionalidad. Él pidió ser crucificado la cabeza abajo. Fue crucificado la cabeza abajo por humildad, porque dice Cristo fue crucificado la cabeza arriba. Fue sepultado en un cementerio de la colina Vaticana, y más tarde, cuando después de 312 Constantino, el primer emperador romano, se convierte, y bien, construyó una iglesia sobre su tumba. Y más tarde, en los años 1505, el Papa Julio II restauró esta iglesia, más bien la construyó de nuevo porque estaba muy vieja, y hizo lo que llamamos hoy San Pedro del Vaticano, que es de hecho la tumba de San Pedro. ¿Qué se sigue de haber fijado San Pedro y su sede en Roma y terminado ahí sus días? De haber San Pedro fijado en Roma su sede, se sigue que hemos de reconocer al romano pontífice por verdadero sucesor de San Pedro y cabeza de toda la iglesia, prestarle en sincera obediencia y tener por la fe las doctrinas que él define como pastor y maestro de todos los cristianos. Entonces el sucesor de San Pedro es el Papa. Claro, la palabra Papa no está en la Biblia, ok. Pero, ¿qué significa? Significa padre, padre en la fe. Antes llamaban Papa a todos los obispos, después poco a poco este título se reservó al obispo de Roma y el de Alejandría, el patriarca Papa de los coptos, cristianos orientales. Entonces Papa significa padre, es sucesor de San Pedro, cabeza de la iglesia. Debemos prestarle sincera obediencia y tener por fe la doctrina que él define como pastor y maestro de todos los cristianos. Ahora, no todo lo que dice, hace o escribe, cuando define de una manera ex cátedra, cuando define tal punto pertenece al depósito de la fe.
Hay gente que confunde todo y piensa que todo lo que hace el Papa es ya palabra de Dios, igual que Cristo. Bueno, cuando define un dogma de fe, claro que sí. Por ejemplo, no hay divorcio, es infalible. Cristo es Dios, es infalible. Hay 7 sacramentos, es infalible. Pero dice el Papa que le gusta el amarillo más que el blanco. Bueno, es a gusto de él, ¿no? Entonces debemos obedecer, claro que sí. Pero cuando hay problemas graves, cuando el liberalismo penetra en las cabezas y quieren llevar la iglesia según el mundo, como los los papas del siglo IX, que fueron bastante humanos a veces, y los papas del Renacimiento, que eran también como príncipes temporales. Entonces todo lo que hacen no es de fe divina y católica, no confundir esto. De hecho, el Papa San Pío X, en este catecismo mayor, dice algo muy sencillo, muy sencillo, dice, bien, cuando el Papa es infalible, y nos dice esto, en el número 200 del Catecismo Mayor, dice, el Papa es infalible solo cuando, en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres o moral debe ser abrazada por la Iglesia Universal. O sea que dice, el Papa es infalible solo cuando proclama ese dogma de fe o de moral. Y claro, cuando da también una enseñanza siempre creído y enseñada por la Iglesia. San Pedro, ya dijimos, San Pablo, ¿quién era San Pablo antes de su conversión? San Pablo antes de su conversión, era un docto fariseo judío, perseguidor del nombre cristiano. Él mismo se dice era blasfemo. Hizo matar a Santo Esteban, entraba a las casas de los cristianos con ferocidad, con policías para arrancarlos y llevarlos a los tribunales y castigarlos, y hasta pidió documento oficial a los jefes de Jerusalén para ir a Damasco, perseguir a los judíos bautizados, cristianos. ¿Cómo fue llamado San Pablo al apostolado? San Pablo fue llamado al apostolado en el camino de Damasco, donde Jesucristo glorioso se le apareció, y de perseguidor de la iglesia lo hizo predicador celosísimo del evangelio. Cristo le aparece en el camino de Damasco, lo derrumba de su caballo de orgullo, lo derrumba de su caballo de orgullo, y finalmente lo convierte y lo hace santo. Es algo hermoso esta conversión de San Pablo. Es algo muy hermoso. Dios lo había escogido para su fin. Es San Pablo muy arrepentido. Él mismo dice, no soy digno de ser llamado apóstol, soy un abortivo porque he perseguido la iglesia de Dios. Porque Jesucristo quiso convertir a San Pablo con un milagro tan grande. Jesucristo quiso convertir a San Pablo con un milagro tan grande para mostrar en él el poder y eficacia de su gracia, que puede trocar los corazones más duros y convertirlos a penitencia, y darle mayor autoridad y crédito a la predicación. Por eso, queridos hermanos, recemos por los perseguidores, los calumniadores de la fe cristiana. Recemos por ellos, pidamos por ellos. Los santos dicen que la oración y el sacrificio de Esteban mártir logró la conversión de Saúl. Porque se celebran en un mismo día las fiestas de San Pedro y San Pablo. Las fiestas de San Pedro y San Pablo se celebran en un mismo día porque ambos dos, después de haber santificado a Roma con su presencia y predicación, ahí mismo padecieron el martirio con son sus gloriosos protectores. Entonces, los dos fueron martirizados en el año 67 después de Cristo en Roma, y son los dos santos protectores, santa columna de la Iglesia Católica romana porque allí dejaron el depósito de la fe, el Evangelio y también la autoridad. ¿Qué hemos de aprender de los santos apóstoles? De los santos apóstoles hemos de aprender, 1, a conformar las acciones de nuestra vida con las máximas del Evangelio, ser cristianos coherentes.
conformar las acciones de nuestra vida con las máximas del Evangelio. Renuncia a Satanás, a sus obras, a sus adicciones. 2. Debemos instruirnos con santo celo y constancia en la doctrina de Jesucristo, a nosotros mismos, y debemos también instruir a los ignorantes, a los que no la conocen. Por eso es grande caridad, grandísima caridad, instruir a los que no saben. Por ejemplo, una persona no sabe leer y escribir. Usted le lee una página del Evangelio, le lee el catecismo. Es una manera de ayudar. Instruir con santo celo y constancia en la doctrina de Jesucristo a los que lo viesen menester. Sí. Hoy se puede, gracias a Dios, por ejemplo, el hecho de reenviar estas charlitas a muchas gentes y decir escúchenlos, y bien ayuda. Usted tiene visitas de familiares, amigos, usted dice, bueno, deme 10 minutos, vamos a escuchar algo. Usted instruye, usted regala un catecismo, un evangelio, un catecismo sobre todo, que es la carne de la Biblia, hace grande caridad. Debemos también sufrir de buena gana cualquier trabajo por amor del santo nombre de Jesucristo. Entonces hemos de aprender los apóstoles, conforme nuestras acciones en nuestra vida con el Evangelio, instruir con santo celo a los que no conocen, o difundir, ser apóstoles de nuestra religión, y sufrir de buena gana cualquier trabajo por amor del santo nombre de Jesús. ¿Qué debemos hacer en las fiestas de los apóstoles? En las fiestas de los apóstoles debemos dar gracias al Señor por habernos llamado por su medio a la fe. Dar gracias al Señor de haber sido bautizados. 2. Pedirle la gracia de conservar esta fe inviolable por su intercesión. 3. Rogarle que proteja a la iglesia contra sus enemigos y le dé pastores que sean dignos sucesores de los santos apóstoles. Queridos hermanos, muy interesante esto. Entonces, primero dar gracias al Señor por habernos llamado por medio de ellos y de sus sucesores, los demás obispos, en la fe. Pedirle la gracia de conservar inviolable esta fe. Entonces, cuidado, no se recibe en su casa predicadores de Biblia falsa. ¿Eh? Cualquier que toca tu puerta, que predica Biblia, no. Él va a confundirte, va a tergiversar la Biblia, y si usted no sabe a fondo, va a engañarte con sofismas, con mentiras, con cosas que parecen que no son. Por ejemplo, dirán, no harás imágenes, hijito, no harás imágenes de falsos dioses, y ahí no habla de los santos, sino cállate, no aplique mal, y punto. Entonces, conservar nuestra fe, debemos conocerla, amarla, predicarla, y también rogar a los apóstoles que pidan a Jesús que dé a la iglesia santos pastores, papas, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, para que cumplan con sus deberes. Todo sacerdote, todo obispo que, por ejemplo, dice uno se salva en cualquier religión, bien, no es digno sucesor de los apóstoles, es un traidor. Todo sacerdote u obispo que, por ejemplo, que dice que pueden dar la comunión a los vueltos a casar viviendo vida marital, bien es un mentiroso, no es digno de los apóstoles. Todo sacerdote que dice dejen en paz los hermanos separados, ahí también hay salvación, y bien miente, no es digno de los apóstoles, cuidado. Todo sacerdote o todo obispo que nos enseña los mandamientos de Dios tal cual como la iglesia siempre los enseñó, es un digno sucesor. Todo obispo, todo sacerdote, todo catequista también, que nos enseña la fe cristiana, que hay cielo, que hay infierno, que hay purgatorio, que hay pecado venial y pecado mortal, que hay 7 sacramentos, y bien dice la verdad. Todo cristiano, todo predicador, todo obispo, sacerdote que dice que la unión libre es pecado, casar supuestamente hombre con hombre es pecado, y bien dice la verdad. Entonces, queridos hermanos, pidamos a los santos apóstoles que nos ayuden ayuden a la iglesia a tener santos pastores, santos y dignos sucesores de los apóstoles. No olvidemos, la sucesión apostólica está únicamente en la iglesia católica, apostólica y romana, y también las iglesias orientales ortodoxas. Aunque separados, ellos sí tienen el sacerdocio y la sucesión apostólica. Cuando un obispo, un sacerdote ortodoxo se hace católico, no se vuelve a ordenar porque ya está ordenado. Pidamos a San Pedro, San Pablo, a todos los santos, que nos ayuden a amar esta fe que han amado
y a predicarla y sobre todo a defenderla del error, defenderla con nuestras oraciones, con nuestra vida cristiana coherente, ejemplar, y también con nuestras palabras y la propaganda. Queridos hermanos, si quieren conocer más, mejor su fe católica, bien, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está enseñada. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare y los santos apóstoles recen por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.